Imaginemos por un momento poder implementar una ley global sobre el cambio climático, una regulación estricta y ver absolutamente todas sus consecuencias en tiempo real. Mm, Desde presenciar milagros económicos y el florecimiento de nuevas industrias hasta contemplar desastres absolutos donde continentes enteros colapsan financieramente. Y todo esto, fíjate, sin arriesgar ni un solo árbol ni un solo puesto de trabajo en el mundo real. Suena a ciencia ficción, desde luego. Totalmente. Pero hoy vamos a explorar cómo los videojuegos podrían convertirse en el laboratorio definitivo para salvar nuestro planeta. Así que bueno, un saludo enorme a todas las mentes curiosas que nos acompañan al otro lado de los auriculares. Hola a todos. En este análisis profundo, nuestra misión es sumergirnos en un concepto fascinante planteado por el investigador Just Brookens. Es la idea de utilizar los juegos de rol multijugador masivos en línea, los famosos MMOGs, como bancos de prueba para políticas públicas, específicamente legislación medioambiental. Eso es. La tesis es brillante por su pragmatismo. Probar leyes a escala global en la realidad es un campo de minas. Sin embargo, un entorno virtual habitado por cientos de miles de personas podría ser el simulador perfecto. Claro, pero con una condición. Exacto. Hay una condición absoluta para que esto funcione. El juego tiene que ser genuinamente divertido, adictivo y bajo ningún concepto puede parecer un panfleto educativo encubierto. Y es un placer sumarme a esta exploración, porque, a ver, lo fascinante aquí es la tremenda audacia de la propuesta, aunque, francamente, exige que la pasemos por un filtro muy crítico. Desde luego. Desde luego. Brookens nos está sugiriendo que podemos utilizar el ocio digital, o sea, el tiempo libre de la gente frente a una pantalla, para predecir el comportamiento macroeconómico y ecológico de la humanidad entera. Y ahí, bueno, ahí es donde surgen las fricciones. Hay que cuestionar de manera muy seria si el comportamiento de los jugadores en un entorno virtual realmente sirve como espejo de las dinámicas del mundo corporativo real. Yo, como analista, me pregunto si podemos, con un mínimo de rigor científico, extrapolar las decisiones que alguien toma manejando un elfo o... O una nave espacial. Exacto, una nave espacial, a la complejísima maquinaria de la legislación global. Pues vamos a desgranar esto. Porque la investigación defiende con uñas y dientes por qué debemos tomar estos mundos virtuales con absoluta seriedad. Y la clave de todo radica precisamente en esa tensión entre la diversión y la simulación pura. Mm, Si entras a un juego y notas que te están intentando dar una lección sobre reciclaje, la inmersión se rompe. El experimento fracasa estrepitosamente. La motivación principal de quienes participan tiene que ser el desafío, la ambición, la necesidad de socializar y de competir ferozmente. Claro, el incentivo tiene que ser egoísta, en cierto modo. Exactamente. Y el ejemplo estrella que sustenta esto es EVE Online, un juego de ciencia ficción espacial. Quienes participan en este universo han creado un sistema económico que calca la realidad de una manera casi escalofriante. Hablamos de oferta, demanda, hiperinflación, monopolios, Todo el paquete económico. todo. Y cadenas de producción larguísimas. Y aquí viene el detalle crucial, que a mí me dejó fascinada. Los objetos en ese universo no aparecen por arte de magia en el inventario cuando alguien los compra. Si adquieres titanio a 3 galaxias de distancia, ese titanio tiene que viajar físicamente a través de miles de sistemas solares. Lo cual genera logística. Eso es. Y esto ha generado de forma orgánica, sin que los desarrolladores lo planearan en absoluto, centros de comercio masivos. El sistema solar llamado GITA es básicamente el Wall Street del espacio. Es un cuello de botella logístico creado única y exclusivamente por la acción humana. Un mercado despiadado operando en un cosmos de píxeles. A ver, entiendo perfectamente el atractivo de ese caos organizado. Y el ejemplo de la logística espacial es muy ilustrativo. Pero si intentamos conectar esto con un panorama más amplio, la duda metodológica es enorme. ¿En qué sentido? En sí, la base de jugadores es una muestra estadísticamente representativa de la sociedad civil y empresarial. Pensemos en el perfil de quien habite esos universos. Muchos podrían ser simplemente lo que en Internet se conoce como troles. Ya, gente buscando molestar. Exacto, personas buscando sembrar el caos por pura diversión o individuos haciendo rol, interpretando a piratas espaciales sin brújula moral. Básicamente están tomando decisiones financieras con dinero del Monopoly. Entiendo por dónde vas. Personalmente, yo exigiría pruebas muchísimo más contundentes antes de aceptar que las decisiones de un avatar impulsivo reflejan las decisiones meditadas que tomaría la junta directiva de una multinacional.
porque ahí hay miles de empleos y una reputación real en juego. Es una objeción totalmente válida y es central en cualquier debate científico sobre este tema, pero la investigación nos da munición pesada para rebatir esa idea de que solo están jugando, como dices, con dinero del Monopoly. A ver esas pruebas. De hecho, hay 4 pruebas empíricas que demuestran que el comportamiento es asombrosamente real. Vamos con la primera, la inversión tangible. Ujú. Quienes juegan no solo pagan suscripciones mensuales que rondan los 15 euros, sino que invierten cientos, a veces miles de horas al año. Esa gigantesca inversión de tiempo real transforma esos activos virtuales en algo extremadamente valioso a nivel psicológico. El factor tiempo, claro. Exacto. Y la segunda prueba es el concepto de la muerte o la pérdida. En juegos con economías reales, como el que mencionábamos, si tu nave es destruida, se acabó. Pierdes los materiales para siempre. Ya. Esa mecánica genera una aversión al riesgo brutal, un pánico a perder patrimonio que funciona exactamente igual que el miedo a la bancarrota en una empresa del mundo real. Espera. Permíteme hacer de abogado del diablo aquí un momento. Adelante. Aceptar que el sudor frío por perder una nave de combate virtual equivale a la presión de arruinar una empresa con inversores reales me sigue pareciendo un salto de fe analítico importante. ¿Cuáles son las otras 2 pruebas que justifican semejante paralelismo? Pues la tercera prueba tiene que ver con la estructura social y es fascinante. Hablamos de la reputación y el ostracismo. Ah, interesante. En estos mundos persistentes, tu nombre y tu historial te persiguen. Si te ganas la fama de ser alguien que estafa o de incumplir contratos comerciales, la comunidad te aísla, nadie comercia contigo, nadie te protege. El peso de la reputación social regula el comportamiento con la misma eficacia que un buro de crédito en el mundo real. O sea, un historial crediticio pero social. Totalmente. Y la cuarta prueba es la gestión de recursos humanos. Gigantes tecnológicos como IBM llevan años investigando cómo se gestionan los grandes gremios y alianzas dentro de estos juegos. Eso sí que es revelador. Han descubierto que liderar a cientos de personas de diferentes zonas horarias, coordinando asedios o gestionando tesorerías virtuales, requiere habilidades de liderazgo, delegación y creación de confianza, que son directamente aplicables a los puestos directivos más altos. No estamos hablando de un pasatiempo menor, es gestión de crisis en entornos de presión altísima. Fíjate que ese último punto sobre la gestión organizativa sí que me resulta muy difícil de refutar. Es sólido. Y es precisamente esa capacidad de gestionar recursos limitados bajo presión lo que nos lleva a la verdadera almendra de este análisis, que es el absoluto callejón sin salida en el que se encuentran las leyes medioambientales hoy en día. Así es. Brookens enmarca todo este debate bajo un sentido de urgencia innegable. Hace referencia a los esfuerzos de divulgación de figuras como Al Gore y, de manera muy interesante, al concepto cradle to cradle, o de la cuna a la cuna. De McDonald's y Braungart. Exactamente. Esta filosofía propone que la industria debe imitar a la naturaleza, donde, no existe el concepto de basura. Todo desecho de un proceso es el nutriente del siguiente. ¿Es el escenario ideal? Lo es, pero el problema colosal es cómo hacer la transición hacia ese modelo. Los gobiernos operan a ciegas, con un nivel de incertidumbre paralizante. Tienen un miedo atroz a implementar un impuesto verde que termine hundiendo los motores económicos globales y desestabilizando a potencias industriales enteras como China o la India. Y no es un miedo infundado, en absoluto. La historia reciente está llena de cicatrices por leyes con buenas intenciones que salieron terriblemente mal, debido a efectos secundarios imposibles de prever. Un ejemplo devastador que analiza la investigación es la crisis del aceite de palma. Madre mía, la crisis del aceite de palma. Tela. Tela, sí. Hace unos años, en Europa, impulsados fuertemente por subsidios del gobierno neerlandés, se empezó a promover el aceite de palma como la gran alternativa de energía verde. Sí, me acuerdo de aquello. Sobre el papel, la idea era perfecta. Es biomasa, por lo tanto, neutral en emisiones de carbono. ¿Pero qué ocurrió en la práctica cuando la demanda europea se disparó? Espera, frena un momento. ¿Me estás diciendo que financiaron con dinero público un combustible supuestamente ecológico que terminó provocando la deforestación acelerada de las selvas tropicales en el sudeste asiático? Esa es exactamente la tragedia.
Es la ironía suprema de la legislación ambiental ciega. La demanda masiva arrasó con los ecosistemas de los países productores. Y para empeorar las cosas, como esos países operaban bajo regulaciones medioambientales muchísimo más laxas que las europeas, las refinerías que procesaban el aceite resultaron ser inmensamente contaminantes. Básicamente se exportó el problema ambiental. Se exportó y se multiplicó por 10. Otro debate candente que menciona el texto es el de la energía nuclear. Como no emite dióxido de carbono en su generación, hay un lobby inmenso presionando para que se etiquete oficialmente como energía verde, ignorando por completo la gestión de residuos a milenios vista. Claro. Lo que todo esto demuestra es que probar leyes a ciegas en el mundo real causa daños colaterales irreversibles, y aquí es donde la mentalidad de quienes juegan videojuegos se convierte en el activo más valioso de la humanidad. Supongo que el argumento es que, al igual que los mercados reales, los jugadores buscarán la forma de saltarse la norma, ¿no? Totalmente. Son expertos absolutos en romper sistemas. Buscan incansablemente los vacíos legales, los errores de diseño, las lagunas en las reglas, para maximizar sus beneficios. Si implementas un impuesto al carbono en un simulador masivo, te aseguro que en menos de una semana miles de mentes brillantes habrán encontrado la forma de evadirlo legalmente o de crear un mercado negro. Sigo manteniendo mis reservas metodológicas, debo decirlo. Aún. Una corporación multinacional no reacciona exactamente igual que un adolescente brillante o un programador aburrido intentando reventar un servidor en línea. Entiendo que la psicología subyacente del incentivo es la misma, la maximización implacable del beneficio. Exacto. Sin embargo, las barreras legales reales, los comités de ética, la presión de los accionistas y, francamente, el riesgo de terminar en prisión marcan una diferencia monumental. Bueno, sí, eso es indiscutible. Dicho esto, concedo que, a nivel puramente estadístico, observar a 1 millón de personas intentando engañar a un sistema fiscal virtual podría revelar grietas que a los legisladores se les pasarían por alto sin ninguna duda. Y para que ese comportamiento sea verdaderamente útil, el diseño del simulador lo es todo. Aquí es donde dejamos la teoría y entramos en la anatomía del experimento. La investigación nos presenta Energetics. El juego hipotético. Exacto, un videojuego masivo hipotético diseñado desde sus cimientos para poner a prueba el comportamiento económico frente al desastre ecológico. El escenario es asfixiante, un mundo posindustrial donde los combustibles fósiles están dando sus últimos coletazos y la contaminación ha llevado al entorno al límite del colapso. Muy alegre todo. Muy distópico, sí. En este universo, la energía no es solo dinero, es el bien supremo para la supervivencia. Los gobiernos que rigen el juego, de corte claramente autoritario, deciden intervenir el libre mercado e instauran un racionamiento radical. Vale. El objetivo para quien juega sigue siendo el clásico: acumular riqueza, fundar imperios corporativos, monopolizar sectores. Pero la mecánica central que gobierna cada acción es una doble presión implacable sobre los recursos. Vamos a analizar esa mecánica central con lupa porque creo que es el verdadero motor del experimento de Brookens. Lo que propone es un sistema híbrido. Por un lado, un impuesto progresivo a la energía, combinado con una cuota fija, o sea, un límite duro, de contaminación permitida por individuo o corporación. Si consumes más energía, el porcentaje de impuestos que el gobierno virtual te cobra escala de forma punitiva. Sí. Pero el tema de la contaminación es aún más estricto. Tienes un tope máximo. Si excedes ese límite, no pagas una simple multa. El sistema te apaga los servidores, te cierra las fábricas y te bloquea. Es un cierre forzoso absoluto. Y la genialidad técnica de esto es cómo se calcula la producción y lo que denominan el costo energético. A ver. Vamos a ponerle números a esto para visualizar la magnitud del diseño. Todo en Energetics, absolutamente todo, desde levantar una refinería de plutonio hasta instalar un campo de paneles solares, requiere una inversión inicial de energía y genera una cantidad de contaminación solo por el hecho de ser construido. Lo cual es muy realista. Muchísimo. Imagina que decides construir una megafábrica. La construcción de esa instalación te cuesta, digamos, 1000 megavatios hora de energía. Y tu plan de negocio proyecta que fabricarás 1000 objetos a lo largo de su vida útil. Vale, una simple división matemática. Significa que cada uno de esos objetos que salgan de la línea de montaje nace ya con una penalización. Cada objeto asume 1 megavatio hora de lo que podríamos llamar costo heredado de la construcción de la fábrica matriz. Exactamente. Y a ese megavatio de costo heredado tienes que sumarle la energía directa que cuesta ensamblarlo. Digamos, medio megavatio hora más. 1,5 en total. Eso es.
El resultado es que, cuando llevas ese producto al mercado, quien lo compra no solo está adquiriendo un bien virtual, está absorbiendo automáticamente en su propio medidor fiscal un costo energético de 1,5 megavatio. Toda la economía, cada transacción, está cuantificada en impacto ecológico y energético. Analizado fríamente, es un sistema económico brutal y, me atrevería a decir, al borde del colapso constante. ¿Tú crees? Sí, porque la teoría asume que todos sabrán predecir el mercado a la perfección. Pero, ¿qué pasa si la demanda real no acompaña a las proyecciones empresariales? Ay, amigo. Volvamos a la fábrica de los 1000 objetos. ¿Qué ocurre si la fábrica tiene que cerrar operaciones de forma prematura, habiendo logrado vender solo 500 bienes? Esos 500 megavatios hora restantes del coste de construcción original no desaparecen en el éter, lógicamente. Para nada. Y aquí es donde la propuesta introduce el concepto punitivo de la deuda de energía. El propietario original de la instalación se queda con un déficit monstruoso que no pudo traspasar a la cadena de consumidores. Y las soluciones que ofrece el diseño para saldar esa deuda son de una dureza extrema, pensadas para simular el peso real de la responsabilidad corporativa frente al medio ambiente. Hay 3 formas de escapar de la quiebra en el juego. A ver, ¿cuáles son? La primera, tienes que ir al mercado público, comprar a precio de oro esos 500 megavatios hora, comiéndote toda la subida del impuesto progresivo y donarlos al gobierno de forma gratuita para limpiar tu expediente. Durísimo. La segunda opción es buscar corporaciones masivas, jugadores inmensamente ricos que no hayan agotado sus cuotas libres de impuestos y pagarles fortunas en moneda del juego para que asuman tu deuda en sus balances. O sea, crear un mercado especulativo de bonos de carbono virtual. Es fascinante, pero también aterrador ver cómo se mercantiliza la contaminación. ¿Y la tercera opción? La tercera opción es reducir voluntariamente tu propia cuota de supervivencia. En el juego, cada persona recibe una cantidad básica de energía libre de impuestos para operar semanalmente. Puedes decidir que el gobierno te embargue un porcentaje de esa cuota vital hasta que, a base de vivir en la pobreza energética virtual durante meses, consigas compensar la deuda de tu fábrica fallida. Madre mía. Básicamente el juego te obliga a hipotecar tu calidad de vida virtual, tu capacidad de progresión, por un simple error de cálculo comercial a la hora de estimar la demanda. Suena menos a una tarde de ocio entretenida y más a mi última declaración de la renta, la verdad. Bueno, es que tiene telita. Sigo dudando profundamente de que un sistema con castigos tan severos consiga retener a una masa crítica de millones de personas buscando diversión. No obstante, reconozco que la propuesta intenta equilibrar esta asfixia fiscal introduciendo un sistema de progreso tecnológico basado en el esfuerzo real. Totalmente, porque el escape a esta presión fiscal es la innovación. Y el juego la recompensa utilizando un factor insustituible, que es el tiempo real de los cerebros humanos. Si una coalición quiere diseñar un modelo de planta energética más eficiente, por ejemplo, logrando una hibridación entre quemadores de biomasa y restos de combustibles fósiles, tienen que invertir horas y horas de su tiempo de vida real utilizando herramientas de diseño dentro del simulador. O sea, trabajo real. Trabajo de ingeniería real. Cuando consiguen un prototipo funcional, lo someten a la revisión de un comité de patentes. Y ojo con esto, este comité no es un algoritmo, es una institución neutral gestionada por personas reales dentro del juego. Eso le da una capa de complejidad social brutal. Brutal. Si el comité determina que el invento es viable y no rompe el equilibrio mecánico de todo el universo virtual, se aprueba. El tiempo que los inventores invirtieron se traduce a una unidad de valor energético y obtienen licencias que pueden comercializar. Es una monetización directa del ingenio y la colaboración humana. Además de la innovación tecnológica, hay otro aspecto logístico fundamental que la investigación aborda con mucha agudeza, y es la tiranía de la geografía. En Energetics, mover mercancías de un continente a otro no es arrastrar un icono en un minimapa. No. El transporte es concebido mecánicamente como una fábrica móvil. Un buque de carga masivo consume cantidades ingentes de energía y expulsa contaminación con un único objetivo: tomar una carga en un punto geográfico, deconstruirla conceptualmente durante el tránsito y volver a ensamblarla en su destino. Y la penalización fiscal de ese trayecto es implacable. Depende de la distancia, el tonelaje y la eficiencia aerodinámica del vehículo. Lo que nos empuja a una reflexión geopolítica que francamente es oro puro. El simulador fuerza a quienes juegan a enfrentarse al mismo dilema de cadena de suministro que quita el sueño a los economistas de hoy en día. Exacto.
Tienen que decidir si es más rentable centralizar la producción construyendo una megafactoría en un territorio remoto donde los minerales son baratos, asumiendo los costes colosales y los impuestos por contaminación de la flota de transporte internacional, o si resulta financieramente más inteligente fragmentar la producción, construyendo pequeñas fábricas locales cerca de cada punto de venta, ahorrando fortunas en logística marítima, pero perdiendo la eficiencia de la producción a gran escala. Es el debate absoluto de la globalización versus la relocalización industrial, lo que hoy llamamos nearshoring, sumado al impacto de los impuestos fronterizos al carbono. Y aquí debo admitir que coincido plenamente con la premisa central. ¿Ah, sí? Sí. Someter a millones de mentes conectadas a la presión de optimizar este problema matemático específico generaría una base de datos estadísticos de un valor incalculable. Nos permitiría observar cómo muta la cadena de suministro global antes de atrevernos a aprobar leyes climáticas restrictivas en los parlamentos reales. Llegados a este punto de profundidad, ¿qué significado tiene todo este entramado complejo para quienes nos escuchan hoy? Vamos a abrir nuestro bloque de conclusiones claras. Un repaso metódico de las 3 lecciones fundamentales que extraemos de esta inmersión documental. Perfecto. La primera conclusión, y quizá la más pragmática. Los videojuegos masivos pueden convertirse en la herramienta de prospección política más barata de la historia humana. Financiar y programar un MMOG de vanguardia puede costar 50 o 100 millones de euros. Que parece mucho, pero... Pero esa cifra es simple calderilla si la comparamos con los miles de millones en pérdidas y el daño ecosistémico irreversible que provoca un error legislativo en el mundo real, como el caso del aceite de palma que vimos antes. Totalmente. La segunda conclusión es una advertencia metodológica severa. Para que la ciencia pueda confiar en los datos de este experimento, el diseño del entorno virtual debe evitar cualquier tufillo a lección moral. 0 sermones. 0. Si el juego parece un examen de ética medioambiental, los datos no sirven para nada. El universo debe estar diseñado para premiar la supervivencia despiadada, la acumulación de poder y el instinto capitalista puro. Solo en un ecosistema de presión despiadada emergerá el ingenio humano real, mostrando las verdaderas grietas de cualquier ley que queramos probar. Y la tercera conclusión, la más esperanzadora, es que propuestas como la de Energetics nos demuestran que es mecánicamente posible, al menos en simulación, concebir sociedades complejas donde el indicador definitivo de éxito no sea la acumulación de capital ciego. ¿Es posible diseñar economías que giren en torno a la gestión milimétrica de la deuda medioambiental, premiando la eficiencia energética por encima de la fuerza bruta industrial? Lo cual, inevitablemente, nos arrastra hacia un último pensamiento provocador. Es un dilema ético que el propio investigador desliza en las conclusiones de su trabajo. Uy, me encanta esta parte. Él advierte que si un proyecto de esta magnitud logra un éxito rotundo y atrapa a millones de personas, ocurrirá un fenómeno psicológico de transferencia. Después de pasar centenares de horas obsesionados calculando huellas de carbono virtuales, auditando cadenas de suministro y temiendo los impuestos a la contaminación, esa mentalidad no se quedará en la pantalla. Claro que no. Empezarán a aplicar ese mismo escrutinio ecológico a sus decisiones de compra en el mundo físico. Y la gran ironía es que el investigador señala que esto, desde un punto de vista estrictamente analítico, sería un desastre, porque contaminaría la muestra de investigación. Lógico. Si cambias la mentalidad de las personas que estás estudiando, el simulador deja de ser un reflejo del mercado real actual y el experimento pierde su validez predictiva original. Así que dejamos a nuestra audiencia con esta enorme paradoja para masticar durante el resto del día. A ver. ¿Qué pasaría si el laboratorio virtual funciona con un éxito tan arrollador que termina arruinando la pureza de sus propios datos científicos, pero, como efecto secundario, logra educar e inocular una profunda responsabilidad ecológica a toda una generación de ciudadanos en la vida real? Como científico, admito que perder la integridad de una muestra poblacional de ese tamaño es una tragedia metodológica. Pero como habitante de este planeta, arruinar ese experimento sería sin lugar a duda la mayor victoria de nuestra especie. Es una disonancia maravillosa. Con esa poderosa reflexión sobre qué importa más, si preservar los datos o salvar nuestro hogar, cerramos el análisis de hoy. Un agradecimiento inmenso a quienes nos han prestado sus oídos y su tiempo para esta profunda exploración documental.
Les invitamos a seguir analizando la realidad con una mirada afilada, a cuestionar los engranajes de los sistemas económicos que damos por sentados y a no olvidar que a veces las respuestas a las crisis más críticas de la humanidad podrían estar escondidas en el código de lo que a simple vista parece solo un juego. Hasta pronto. Un placer. Hasta la próxima.